se han destinado, dijo, 20% a la atención de la niñez durante el 2013. Esto en cuanto a la presentación del estudio Gasto Público en Niñas, Niños y Adolescentes, que fue elaborado por su sector conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Precisamente hemos invitado a un representante de esta organización para conversar sobre este tema. Paul Martin nos acompaña. Paul, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. No solamente ha participado, digamos, UNICEF, claro, como una iniciativa privada, pero sí que puede dar una serie de pautas de cómo se trabaja en todo el mundo. Pero sobre todo dar cuenta que los estados tienen responsabilidades, ¿no?, para con sus ciudadanos. Y sobre todo si estos ciudadanos, estamos hablando de que son niños, son niñas, son adolescentes, que son el futuro del país, ¿no? Y que en muchos casos no se atiende, paradójicamente no se atiende, ¿no? ¿Qué le parece estas cifras sin duda alentadoras, ¿no? Auspiciosas? Bueno, hay cifras alentadoras, hay cifras de alerta, para no decir de preocupación. Es excelente gastar 20% del gasto público en la infancia, pero eso corresponde a 4% del Producto Interno Bruto. Suena mucho, pero la meta para todos los países es lograr 6% del Producto Interno Bruto solo en la educación y 3% en la salud. Entonces, obviamente no todo eso a la infancia, pero hay señales de alerta. Por ejemplo, también en el tema de gasto en la infancia, en gasto social, Perú es entre los países más bajos de la región, muy debajo de Costa Rica, por supuesto, pero incluso debajo de países como Nicaragua. Como Nicaragua. Entonces, hay mucha materia acá para discutir, porque el presupuesto es una decisión de prioridades y eso, por su naturaleza, es discusión política. Los peruanos tienen que entrar en la materia. Ahora, vemos que voluntad por lo menos hay. Lo que falta es de pronto ánimo de meterse la mano al bolsillo, ¿no? Sí, bueno, alguien dijo en la mañana en otra reunión que política pública sin plata no existe. Sí, pues. Entonces las dos tienen que ir a la mano y en este el 25 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia que firmó Perú en el año 91, correcto, el artículo 4, el país se comprometió a hacer de proveer el máximo de los recursos disponibles. No hay definición de cuál es el máximo de recursos disponibles, pero los peruanos tienen que ver estas cifras y empezar a dialogar si eso es el máximo que quieren hacer. Como papá de familia, tú dirías que de todo tu presupuesto, solo 20% vas a invertir en sus niños. Y en las etapas además... Quizás sí, quizás no, pero eso necesita una discusión y una discusión basada en cifras, en hechos. Correcto. Además, muy debatible también, porque puede ser la etapa más vulnerable de los niños, esta primera infancia. Pero por otro lado, después los hijos también, digamos, la responsabilidad de los padres para con los hijos en cuanto a educación, al colegio, a la universidad, en fin. Hay otras responsabilidades que también es pertinente pues señalar. Ahora, yo sí decía, la cifra me parece alentadora, cuando menos el 20%, pero ciertamente tiene usted razón, ¿no? Ahí se incluye lo que es el presupuesto de educación y salud de un todo, ¿no? Ahora, hay otro tipo de políticas que deberían incluir también un presupuesto. Por supuesto, y hay algunos que parecen en este análisis casi sin inversión. Por ejemplo, protección y participación, que los dos debajo de 1% de la inversión en la infancia. Entonces, el grueso entonces del dinero está en educación y salud. El sector más grande de lejos es educación. Que en realidad es un default, digamos, de cualquier gestión pública, ¿no? Y eso está bien porque uno entiende que inversión en el área de educación no es solo infraestructura, son sueldos. Pero que 60% de la inversión en la infancia sea de gastos corrientes y solo 13% es de regalías, canon, etcétera, implica que todo este crecimiento en la inversión pública no está yendo a la infancia. O gran parte. O nada, o muy poco en todo caso, ¿no? Entonces, esos son, otra vez, son preguntas. Hay un par de páginas en el estudio que se llaman conclusiones y yo dije en el lanzamiento, realmente no son conclusiones,
son los hechos. Las conclusiones los peruanos tienen que sacar y decidir entre ustedes qué quieren hacer con estos datos. Pero los datos ahora sí están disponibles. Y escribirlas todos los días también, ¿no? Correcto. Porque eso quiere decir que hay una visión de largo plazo, ¿no? Porque si quedamos en las conclusiones es decir, acá está el problema y no hacemos nada con el problema, ¿no? Bueno, y una de las ventajas de esto no es solo un estudio, es un sistema en vivo. Antes había de vez en cuando un estudio, cómo era el gasto social en Perú hace 2 o 3 años. Pero eso no ayuda mucho, por ejemplo, en programar el presupuesto 2015, porque la información es ya vieja, no está actualizada y no es actualizable. Esto es un sistema, eso es un sistema de códigos en el presupuesto que permite constantemente sacar tanto de la propuesta como de la ejecución, cómo vamos. Sí. Y esto va a permitir decisiones mucho más oportunas, ojalá un poco más consideradas, y un diálogo político mucho más fundado en los hechos. Ahora, se entiende que es insuficiente, pero digamos, en este comparativo, ¿hay realmente una mayor voluntad en los últimos años? Le doy, por ejemplo, un caso, ¿no? Las políticas de salud con respecto a la anemia, ¿no? Que es algo que entiendo se está haciendo recientemente, 2 años o 3 años nomás. ¿Hay otras cosas que puede también destacar? ¿Hay una evolución en ese sentido? Claro. No, hay el incremento que anuncia el presidente el 28 de julio en la inversión en la educación no es solo para 2015. El crecimiento ha sido constante. Incluso desde el gobierno anterior, la inversión no solamente de una vez, sino con el programa articulado de nutrición en la reducción de la desnutrición crónica, cambió una situación de estancamiento de muchos años para reducir. Incluso escuché por la mañana hasta 14% ahora la desnutrición crónica, desde haber sido en 28, es decir, cortarlo en la mitad. Eso es excelente. Quiere decir que 1 de cada 7 niños más o menos sigue desnutrido. Eso no es tan bueno. Eso no está bueno, claro, hay que ver. Entonces, todo es relativo. El avance es notorio, tanto en la inversión como los resultados. Correcto. Y una de las cosas que este estudio muestra claramente es que los gastos en la infancia se ejecutan en mayor grado y mejor que gastos en otros sectores. Que también debería alimentar el debate. Es claramente decir que inversión en la infancia no es saco roto. Sí. Eso es una inversión siendo muy bien utilizado, con muy buenos resultados. Poner más plata entonces también puede tener aún mejores resultados. Bueno, en un país como el nuestro que aparentemente no tiene muchos antecedentes, ¿no? ¿O sí? El país tiene antecedentes, pero... Antecedentes de resultados, quiero decir, ¿no? No, sí ha tenido. La mortalidad infantil, por ejemplo, ha bajado en la tercera parte o más desde el año 90. Eso es resultado de una inversión constante, empezando con las vacunas y luego con los servicios de salud y todo. Entonces, algunos de estos mejoramientos sí vienen de muy atrás. Ahora el tema es consolidar esto y haber logrado, digamos, 93% o 94% de matrícula. ¿Cómo asegurar que esto es educación de calidad? Y cómo atacar los 6% restantes, que principalmente corresponden a las poblaciones más alejadas, las poblaciones indígenas, las poblaciones amazónicas, que también son peruanos, también tienen derechos y el gobierno también tiene responsabilidades para ellos. Claro, y justo pensaba en lo que usted señalaba y es curioso, ¿no? Porque sí, pues hay que tener mucho cuidado con las cifras porque los países van creciendo, ¿no? Van creciendo, salvo pues crisis y grandes retrocesos económicos, pero el PBI va avanzando, el país va subiendo y lógicamente el presupuesto, si es que uno lo trata porcentualmente, el presupuesto dirigido quiere decir va a ir subiendo siempre. Pero claro, aquí hay, digamos, una falta de una política de incremento aún más, de pronto más contundente, ¿no? Sí, bueno, eso es, como dije, es un tema de discusión y decisión política. Pero lo que muestra el estudio, hay una gráfica del premio Nobel Heckman, economista, que muestra por cada $1 invertido en los primeros años de vida, el Estado o el país gana. Claro. 8. Regresa, ¿no? Digamos. Regresa un tasa de retorno de 8-1. Habla con cualquier empresario, eso es espectacular. Sí. En la edad entre 6 y 11, esto baja a quizás 4 por cada $1 invertido. Y en la
adolescencia baja a 2 o 1 por 1. Es decir, la curva debería ser así, de alto rendimiento hasta más bajo. La curva mostrada en este estudio es casi nivel, 37, 31, 27, más o menos así, mientras lo ideal es así. Y eso es buen argumento económico, no solamente ético. Pero esa es una cuestión ya de criterio también, ¿no? Claro. De criterio. Ahora, esta realidad se vive en países, quiero decir, en el Perú solamente, imagino que en varios países, No, pero ¿con qué? ¿Con realidades similares? ¿Por qué no tener el criterio de apuntar a la niñez? Bueno, yo le decía, que es el futuro de los países. Yo creo que está cambiando. Yo creo que sí hay más conciencia, hay más inversión. Lo que este gobierno está haciendo en los últimos 3 años en invertir en la infancia, construye encima de una base que el gobierno anterior y gobiernos anteriores, pero cada uno está entendiendo mejor. Y los estudios, tanto estos estudios de presupuesto como los estudios científicos, nos están mostrando cada vez más por qué es tan importante invertir en la infancia. Ahora, no hablaba solamente de Perú, en términos generales, ¿por qué no hay ese criterio? Tal vez porque es una mezquindad política de que no se vean los resultados a corto plazo. Yo creo que hay muchas razones, pero uno de los problemas principales es que es muy fácil de priorizar. Todos tenemos prioridades y muchos estarían de acuerdo. Es mucho más difícil llegar a decisiones sobre los sacrificios que estamos de acuerdo en hacer para ganar estas prioridades. Y allá hay grandes diferencias. Lo que este estudio provee es una serie de argumentos económicos y basados en los números de la economía y finanzas, de presupuesto y de los sectores en sus gastos, para decir, eso es la situación. Luego es para el país, para los políticos, para los medios de comunicación, para el público en general, de tener este debate, pero basado en números reales. Antes, si el argumento era, pero inversión social es ineficiente, acá hay una respuesta que muestra que no es tan así. Inversión en la infancia no rinde. Bueno, acá es la evidencia que no es tan así. Bueno, y este gobierno, digamos, tiene los resultados palpables y recientes, ¿no? De lo que ha sido, por ejemplo, la mortalidad infantil, el tema de la desnutrición, el tema de la pobreza extrema que ha pasado de pronto a otro estamento. Es decir, hay resultados. Eso es definitivo. Ahora, usted hablaba del gasto público y de la inversión social. Cuando uno, de alguna manera, impone un programa, está indirectamente también ayudando a la niñez, entiendo, porque ayudar al padre, por ejemplo, es ayudar al niño, ¿no? Y lógicamente el padre, dicho sea de paso, ayudar al niño ayuda finalmente a esta familia a poder surgir. Es decir, muchas familias pueden salir de la pobreza gracias a no solamente iniciativa de los padres, sino de los hijos que mañana más tarde puedan ser alguien, ¿no? Puedan tener una carrera, un empleo y que finalmente esto repercuta pues en una familia mucho más sostenida y económicamente con posibilidades, ¿no? Sí, sin duda, la inversión en la familia ayuda. Ayuda. Pero lo que el estudio hace por primera vez es una ponderación. Es decir, de cada sol que gasta el Estado, ¿cuánto va directamente a la infancia? ¿Cuánto va a un porcentaje a la infancia y cuál parte no tiene mucho que ver con la infancia? Y eso es la primera vez de tener esta claridad de acuerdo con sectores sociales como MIMP y MIDIS y con economía y finanzas sobre definiciones. Y ojalá eso sea una gran contribución a este debate, que es un debate en todos los países. Cada país es soberano y tiene que decidir sus prioridades. Pero ojalá que estos sean decisiones tomadas a tiempo y basado en evidencia. Muchas veces aquí el problema es que no hay políticas de Estado, ¿no? Sino de gobierno. Este tipo de políticas deben de ser sostenidas, ¿no? Porque si no, nuevamente, no se avanza. Yo creo que en muchos países, y no solamente en Perú, un cambio de gobierno cambia frecuentemente las bases de conocimiento, las bases de datos. Esto es un dato objetivo que nadie puede decir que es diferente. Uno puede argumentar por qué tomar más en serio unas cifras que otros. Pero las cifras son las cifras y esos no existieron antes en esta claridad y en forma consensuada. Y ojalá ahora en todas las comisiones del Congreso, entre los ministerios, en los debates públicos con candidatos, porque hay también datos acá de gobiernos locales, donde uno puede preguntar a un presidente regional de X región, ustedes han gastado solo este porcentaje en los últimos años, ¿qué proponen hacer?
¿Cuál sería la cifra a quien quieren llegar? Estos datos no existieron antes y la idea es facilitar un diálogo político. Claro, definitivamente, sobre todo cuando este gobierno y todos, creo, los peruanos defendemos la democracia y este gobierno habló al ingreso en su gestión en el 2011 de inclusión social. Y esto tiene que ver mucho con ello, ¿no? Sí, y esto ha sido un discurso que ha llegado mucho aceptación a nivel internacional. En Naciones Unidas ahora hablan de inclusión social. En otros países, no sé si era un invento de este gobierno o un aceptor temprano de esta terminología, concepto, pero la digamos, verdad es que en todo el mundo hoy uno habla en temas de desarrollo, incluso en temas de economía, de esto, de innovación de un lado y de inclusión social. Y me parece que Perú es muy interesante con las dos cosas, porque ustedes tienen innovaciones. Lo que han hecho en desnutrición crónica es muy innovador. Innovador no quiere decir solo los TICs, la tecnología alta y computadoras. Son nuevas formas de hacer cosas y ustedes han logrado ser un muy buen ejemplo en esto. ¿Cómo reconocer esto? ¿Cómo amplificar la práctica de estas innovaciones para justamente lograr la innovación social? Uno habla de TICs en computadoras y educación a distancia. ¿Qué de educación a distancia están haciendo en la Amazonía? Donde realmente va a ser difícil llegar con escuelas, con cursos de capacitación antes, por infraestructura. Entonces, yo creo que hay mucha oportunidad acá de aprovechar de las buenas lecciones. Ahora, ese estudio presenta los bemoles también, digamos, el lado negativo, por ejemplo, el trabajo infantil, ¿o no? ¿Es una mirada positiva de una inversión Tampoco. en el sector? Es una mirada hacia la inversión del sector estatal en la infancia. Si uno quiere ver qué están gastando en un tema como trabajo infantil, se puede ver. Pero hay que tener estos de un lado y el ENDES de otro lado. Y decir, eso es lo que estamos gastando y estos son los resultados. ¿Estamos contentos? ¿Son resultados iguales sol por sol? ¿O hay ciertos sectores con mejor rendimiento? ¿O hay ciertos sectores con mayores problemas donde vale la pena invertir montos más altos? Eso es lo que había tenido el ENDES. Ahora tienen también, por lo menos en tema de infancia, la posibilidad de analizar estos resultados a la luz de la inversión hecha. ¿Hay un acápite, digamos, del sector privado ahí o no? No, también, porque la idea era analizar la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas y ver el efecto de la inversión del Estado. Sería muy interesante, un desafío que quizás usted quiere plantear al sector privado de hacer algo parecido. ¿Por qué no? ¿En qué están invirtiendo las empresas con sus fondos de responsabilidad social empresarial y con cuáles efectos? Sería muy interesante. Y UNICEF puede ofrecerse de participar. Claro que sí, además que mundialmente reconocida por esa labor también. De la última consulta, sería interesante que nos cuente qué le respondió la ministra Omonte de pronto, o cuál es la respuesta del gobierno del presidente Humala con respecto a todo lo que hemos hablado y sobre, digamos, el material, ¿no? La documentación que es tan importante, ¿no? Para empezar a hacer cosas. Bueno, yo creo que el hecho de haber tenido no solamente la ministra Omonte en el lanzamiento del estudio, sino se hizo en el auditorio del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Correcto. Bueno, el ministro de Economía también, ¿no? Y la presencia del Ministerio de Economía y la presencia de la viceministra Midis implica una amplia aceptación por parte de este gobierno de este tipo de análisis, porque este análisis no se puede hacer sin participación del Estado. Se basa en las bases de datos del MEF y requiere una participación amplia. El Ministerio de la Mujer, como presidente de la Comisión Nacional de Temas de Infancia, sobre el Plan Nacional de la Infancia, tiene una responsabilidad bajo este plan de monitorear los resultados, y lo que estamos proviendo también es esta posibilidad de comparar los resultados con las inversiones. Entonces, yo creo que están muy abiertos, están muy entusiasmados. Ojalá que el Congreso, los medios y otros van a utilizar el estudio, como digo, para alimentar un debate político que no es tanto la tarea de una organización internacional de Naciones Unidas como UNICEF, pero sí es la tarea de ustedes y ojalá eso ayude a construir ciudadanía. Sí, y no apuntemos solamente, es cierto lo que he señalado, al Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, sino al Poder Legislativo, que es que finalmente aprueba también el presupuesto, ¿no? Correcto. General de la República. Es decir,
hay que dirigirnos a la clase política, ¿no? Y a las autoridades, que son finalmente las que toman las decisiones. Ojalá que en un año pues, podamos volver a ver ese documento y de pronto decir, marcar check de lo que sí se hizo, ¿no? Bueno, incluso puede ser antes. La importancia de lanzar esto ahora es antes de los debates sobre el presupuesto 2015. Claro. Pero como esto va a medir no solamente los planes, sino la ejecución, en cualquier momento del año próximo podemos regresar y decir, bueno, según los planes, esto es la ejecución. Antes esto podría hacerse por sector, pero no con atención a esta audiencia, a esta población tan vulnerable que no tiene ni voz ni voto y necesita que otros de la sociedad, incluyendo los medios, están vigilando por sus derechos. Es verdad. Hoy en día que se habla tanto del proceso de regionalización, sería bueno, ¿no?, enviar copias a las autoridades del interior del país para que en vez de gastar mal, ¿no?, en a veces infraestructura inservible, de pronto que apunten un poco más al sector, al gasto social, ¿no? Y a los más necesitados, en este caso, que son los niños, que son más vulnerables. Muchas gracias, Paul, muy amable. A ustedes, muchas gracias. ¿Dónde se puede leer, perdón, el documento? Está en el sitio internet de UNICEF, que es www.unicefperu.org. Y imagino, pero no he chequeado, que está en los sitios de los ministerios. De los ministerios. Correcto. Muchas gracias a usted, Paul gracias. Martin, representante de UNICEF en el Perú, hablando sobre el gasto público aquí, sí, el gasto público en niñas, en niños y adolescentes en el Perú. Metodología y seguimiento, ojo, no solamente son las cifras frías, ¿no?, sino más bien qué se ha hecho, qué se puede hacer y qué resultados, por qué no va a obtener ese tipo de políticas. La ministra de la Mujer había anunciado 20% del recurso público del país se destinaron el año pasado a la atención de la niñez durante el 2013, pero claro, ahí está incluido educación y salud, que por default, digamos, tiene que atenderse. Hay que hacer o tener voluntad para hacer más cosas por la niñez. Pausa, volvemos con más.